Al perder a su esposo, se quedó sola en el último mes de embarazo. Pero 4 años después, trabajando como doctora, fue llamada a la casa de una familia rica. Desde muy temprano, el cielo se veía cubierto de un gris espeso que no dejaba pasar ni un rayo de sol. Las nubes se extendían como una sábana pesada sobre los edificios, y la lluvia caía sin descanso, con esa monotonía que acaba calando hasta los huesos. Los meteorólogos habían prometido una pausa al mediodía, pero el día entero se mantuvo igual de sombrío. Era como si el clima compartiera el mismo mal humor que Leonel, el mesero, que desde la mañana atendía a un grupo de jóvenes ruidosos y prepotentes. ¿Otra vez pidieron bebidas fuertes?, preguntó Camila desde la barra, mientras giraba una copa entre las manos. Sí, no se cansan, respondió Leonel con fastidio. Dicen que están celebrando que ya aprobaron todo, que ahora son licenciados. No piden nada de comer, solo siguen llenando los vasos como si el alcohol fuera agua. Se sienten importantes, parte de la gente que manda, hijos de papás poderosos y mamás bien conectadas. Pasó la mano por su nuca, incómodo, y añadió en voz baja. Ya me soltaron un par de comentarios. Que aquí solo soy el que sirve, que si no les sonrío, pueden hacer que me echen. Lo dijeron riéndose, pero sé perfectamente lo que querían decir. Camila arrugó la frente. Aunque llevaba poco tiempo en el café, todos sabían que tenía carácter fuerte. Cuando algo le parecía injusto, no podía callarse. Miró a Leonel con una mezcla de compasión y rabia. Le dolía verlo aguantar en silencio. Él siempre trataba bien a todos, pero esos chicos se creían con derecho a pisotear a cualquiera solo porque nacieron en una familia con dinero. ¡Qué gente más arrogante!, murmuró Camila, conteniendo el enojo. Piensan que pueden tratar mal a los demás solo por su apellido. ¿Y qué saben hacer ellos en realidad? Si quieres, voy yo y les digo 2 cosas bien dichas. Leonel levantó la mirada y negó despacio. No, Camila, no te metas. Solo conseguirás que se pongan peores. Y al final los que pagamos somos nosotros. Hay veces en que no queda otra que aguantar. No vivimos en un mundo justo, algunos nacen con todas las ventajas, y otros tenemos que remar desde el fondo para no hundirnos. Camila suspiró, dejó la copa sobre la barra y se fue al fregadero. Le costaba callarse, pero entendía que él tenía razón. Leonel, respirando hondo, se irguió y volvió al salón con la bandeja en la mano. Dentro del café sonaba una música tranquila, el tipo de melodía que acompaña el murmullo de las conversaciones. Las paredes, pintadas en tonos cálidos, estaban decoradas con fotografías de políticos y artistas enmarcados. Las lámparas proyectaban una luz suave sobre las mesas de madera. Todo transmitía calma, menos una mesa donde el ambiente era tenso y desagradable. Leonel se acercó con paso firme. Aquí tienen lo que pidieron. Espero que disfruten la noche. ¿Desean que les traiga algo más? Pero nadie respondió. Las risas y voces se superponían hasta formar un ruido confuso. Joaquín, te lo juro, eres mi hermano del alma, gritó uno de los jóvenes, levantando el vaso mientras trataba de atrapar una botana que se le escapaba del plato. La mesa estaba llena de comida, pero nadie la tocaba. Solo bebían, copa tras copa, con una obstinación que rozaba la torpeza. Leonel, mientras se alejaba, los miró con tristeza. Había visto a mucha gente pasar por ese café, pero pocas veces algo le resultó tan amargo. Esa mezcla de risa vacía y soberbia lo dejó con un nudo en el pecho. Pasó otra hora más y la tensión no cedía. Leonel permanecía junto a la puerta de la cocina, apoyado con la espalda en el marco, esperando que aquel grupo terminara de hacer ruido y se fuera de una vez. Sentía el cansancio en cada músculo, el zumbido en la cabeza le recordaba la lluvia que no paraba afuera. Entonces uno de los jóvenes se levantó y se acercó a él. Era el más llamativo del grupo, rasgos definidos, un cabello peinado como si no hubiera pasado por el día, esa sonrisa que parecía ensayada. Podría haber sido la cara de una película romántica, si no fuera por la arrogancia que le sobraba. ¿Y dónde estabas metido? Tienes que esconderte para que te encuentre, dijo el chico con una voz que combinaba una afectación dulce y la torpeza de la borrachera. Leonel levantó la vista, tratando de mantener la calma. ¿Necesitan algo más?, respondió, sin levantar el tono. Por supuesto que sí, replicó el joven, y sin mediar mucho,
agarró a Leonel por el cuello de la camisa y lo empujó con brusquedad hacia la mesa. El empujón desestabilizó a Leonel, trató de no caerse, pero sus pies patinaron y terminó en el suelo, sintiendo el frío del suelo bajo las manos. El grupo estalló en risas y aplausos, como si aquello fuera parte de un espectáculo. «Así se hace, Joaquín. Que no se le olvide quién paga aquí», gritó uno entre carcajadas. «Leonel, te esperamos, por si no tenías noticias», añadió otro con un sarcasmo pesado. «Ahí estás, rascándote la barriga». Con esfuerzo, Leonel se incorporó. Se sacudió la ropa con movimientos torpes y avanzó tambaleante hacia la mesa, tratando de controlar la furia que le subía por la garganta. «Perdón, ¿qué desean?», preguntó, esforzándose por sonar profesional. Joaquín se acercó más, con una sonrisa burlona que no llegaba a los ojos. «¿Y no vas a pedir perdón? ¿Qué pasa, te crees muy orgulloso para disculparte?» «Solo me aparté un poco», contestó Leonel en voz baja, sin querer provocar más. Esa respuesta fue suficiente para encender a Joaquín. La bebida nublaba su juicio y buscar una pelea resultaba más divertido que la propia celebración. «Ah, mira qué digno. ¿Te crees demasiado para pedir perdón?», gritó, y con un movimiento violento empujó un florero que estaba en el centro de la mesa. El jarrón salió despedido y se hizo trizas contra la pared, los fragmentos repartidos por el suelo. Los clientes alrededor se pusieron en alerta. Desde la cocina, Camila miró hacia el salón con el ceño fruncido. «Esto no va a acabar bien», pensó, sintiendo que algo malo se acercaba. Joaquín no se detuvo, con un empujón volcó la mesa entera, las copas y los platos cayendo en un caos. Sus risas sonaban estridentes, como si cada reacción fuera una ovación de sus amigos. Luego, sin avisar, se lanzó sobre Leonel. El mesero cayó al suelo de nuevo, cubriéndose la cabeza con los brazos en un reflejo instintivo. «Busquen a otro mesero», escuchó que uno del grupo decía con desprecio. «Este ya no sirve». Con gran esfuerzo y heridas en el orgullo, Leonel logró ponerse de pie, tambaleándose, casi sin fuerzas para sostenerse. En ese instante, Camila salió de la cocina. Entró al salón con paso firme, sin titubear. Se plantó frente al grupo, y frente a Joaquín, que seguía riéndose sin imaginar que la situación estaba por voltear en su contra. «¿Y esta quién es?», alcanzó a decir Joaquín entre risas, intentando minimizarla. «¿La otra mitad del mesero? ¿Dónde está la otra parte?». La mesa explotó en carcajadas. Camila esperó hasta que el ruido decayó lo suficiente como para que la escucharan. «Ya golpeaste a alguien. ¿Eso te convierte en dueño de todo?», dijo con voz serena pero cortante. Cada palabra tenía peso, y en el silencio que siguió todos la notaron. Leonel solo intentó atenderlos. «Yo no lo haré. Reúne a tus amigos y vete ahora mismo. Pero antes, grábate esto, armaste un escándalo, agrediste a un trabajador y lo humillaste. Vas a tener que responder por eso». Las frases le calaron a Joaquín como si le hubieran dado un golpe real. Por un momento perdió la sonrisa y quedó confundido, sin saber qué decir. «¿Y tú quién te crees?», murmuró, tratando de arrastrar la burla otra vez. «Soy la que ya no va a quedarse callada», contestó Camila, dando un paso al frente. «Me llamo Camila. Trabajo aquí. Si lo único que sabes hacer es resolver todo llamando a tu papá, adelante, llámalo y pídele que me despidan. Porque sin ellos no eres nada». Su voz no temblaba por miedo, sino por la ira contenida que había acumulado en esos meses de injusticias. «Todo el mundo sabe de quién eres hijo. Pero nadie sabe quién eres tú realmente. Tú no hiciste nada por méritos propios. ¿Qué has logrado por ti mismo, sin el dinero ni las conexiones de tu familia? Respóndeme». La miró fijamente, con los ojos fijos, tan fríos que parecían cortar. «Vamos, hazlo, pégame si te atreves. ¿Crees que me asusta? No. Si me golpeas, no me humillarás a mí, te humillarás a ti mismo. No voy a llorar, no voy a denunciar por venganza. Pero esto lo vas a recordar toda tu vida». Camila estaba llena de una ira compacta, ardiente y difícil de contener. Era menuda, apenas le llegaba al hombro de Joaquín, pero no retrocedió. Se quedó esperando, preparada para recibir el golpe que, para sorpresa de todos, nunca llegó. Joaquín permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto que nadie más veía.
Por fuera parecía de piedra, pero por dentro era un torbellino. No sabía si sentía rabia, vergüenza o miedo, todo se mezclaba en una sensación insoportable. Camila había dicho en voz alta lo que nadie antes se había atrevido a pronunciarle. Lo había hecho sin vacilar, mirándolo directamente, con una franqueza que lo dejó sin suelo. Nadie en el café entendió bien lo que estaba ocurriendo. El silencio se hizo tan espeso que hasta las respiraciones sonaban. Joaquín, sin decir palabra, giró sobre sus talones y se marchó. Salió casi corriendo, como si lo persiguiera algo invisible. No miró atrás. Simplemente huyó, con el orgullo roto. El grupo que lo acompañaba quedó enmudecido. Minutos antes se reían, lo alentaban, se sentían invencibles. Ahora no sabían dónde mirar. Algunos fingían revisar sus teléfonos, otros bajaban la vista, incapaces de sostenerla. En la barra, los meseros observaban desde lejos, asombrados, como si hubieran presenciado algo que no se repetirá. Camila los miró un instante, con una expresión tan fría que ninguno se atrevió a abrir la boca. Luego caminó rápido hacia Leonel. Tenía miedo de encontrarlo herido más de lo que mostraba. El corazón le latía fuerte, pero trataba de no dejarlo notar. Uno de los pocos clientes que quedaban en el lugar se levantó despacio, sacando del bolsillo un puñado de billetes arrugados. Los puso sobre la mesa y dijo en voz baja, sin atreverse a mirarla directamente: «Señorita, tiene usted un coraje que no se ve todos los días». El dinero quedó ahí, entre los vasos vacíos y los restos de la comida. Pagaban, quizá, no solo lo que habían consumido, sino algo de la vergüenza que les tocaba compartir. Después salieron del café, sin mirar atrás. Leonel seguía de pie, tambaleante. Con una mano sostenía una servilleta contra la mejilla, tratando de detener la sangre. Intentó sonreír. «Tranquila, no es nada. Mientras pueda respirar, sigo en una pieza», bromeó con dificultad. Camila lo observó con preocupación. «Necesitas un médico, Leonel. No es un rasguño, puede ser algo más serio», dijo con tono firme, sin aceptar réplicas. Él quiso protestar, pero ella ya estaba marcando el número de emergencias. Insistió hasta que prometieron enviar una ambulancia. Cuando se lo llevaron para hacerle radiografías, ella volvió al trabajo como si nada. Con la bandeja en la mano, saludaba a los clientes, limpiaba las mesas, servía café y fingía una calma que no tenía. Por dentro seguía temblando. Al caer la tarde, la lluvia finalmente se detuvo. El aire olía a tierra mojada y el café volvió a llenarse. Parejas, estudiantes, familias buscando refugio. Camila se movía rápido entre las mesas, pero su mente no estaba allí. Cada vez que veía la puerta, imaginaba que Leonel podría entrar en cualquier momento. Camila llevaba poco tiempo viviendo en esa ciudad. Había llegado llena de ilusiones, con el sueño de estudiar medicina. Su meta era convertirse en doctora, ayudar a la gente. Al principio intentó conseguir trabajo en una clínica, aunque fuera de ayudante, pero siempre recibía la misma respuesta: «Muchas gracias, ya la llamaremos». Pasaban los días y las llamadas nunca llegaban. Se cansó de entregar currículos, de escuchar promesas vacías, de repetirse que todo mejoraría. Tenía juventud, tenía ganas, pero no tenía experiencia. Y sin experiencia, nadie le daba una oportunidad. Así terminó en el café, sirviendo mesas, aprendiendo a sonreír incluso cuando no tenía fuerzas. Leonel y ella apenas hablaban. Él era discreto, reservado, de esos que parecen tener un muro alrededor. No es que la tratara mal, simplemente no se acercaba. Camila a veces pensaba que le caía mal, sobre todo cuando cometía errores. Cuando dejaba caer una bandeja o mezclaba los pedidos, él la miraba en silencio, y eso la ponía nerviosa. Pero nunca le levantó la voz. En lugar de eso, se tomaba un momento para explicarle con paciencia cómo debía hacerlo. Lo hacía sin sarcasmo, sin reproches. Poco a poco ella fue entendiendo que no era frialdad, sino una forma tranquila de enseñar. Leonel era un profesional, el mejor mesero del lugar, el que se ganaba la confianza de los clientes importantes y servía como ejemplo a los nuevos. Todos lo respetaban, porque trabajaba sin buscar reconocimiento, solo por hacer bien las cosas. Camila, en cambio, era distinta. Emocional, impulsiva, siempre lista para decir lo que pensaba.
Su corazón iba más rápido que su cabeza. Tenía un sentido de la justicia que no le dejaba quedarse callada, aunque supiera que eso podía traerle problemas. Y efectivamente, se los traía. Pero aún así no podía actuar de otra manera. Su conciencia no se lo permitía. Mientras tanto, Joaquín llegó a casa tambaleándose. Apenas logró cerrar la puerta antes de correr al baño. Se quedó allí largo rato, con el cuerpo vencido sobre el inodoro, intentando no vomitar más. Tenía la cabeza dando vueltas y el estómago revuelto, como si todo lo que había hecho esa noche le pesara por dentro. Su madre, que había escuchado el ruido desde su habitación, se acercó con pasos cansados. Tocó suavemente la puerta. «Hijo, ¿otra vez lo mismo? ¿Quieres que llame a un médico? No puedes seguir así cada fin de semana», dijo con un tono en el que se mezclaban el enojo y la preocupación. Joaquín no respondió. Apenas murmuró algo incomprensible antes de dejarse caer contra la pared. No era la primera vez que su madre lo encontraba así, destruido después de una fiesta. Ya casi se había acostumbrado. Desde hacía años, las noches de Joaquín terminaban en exceso, alcohol, discusiones, algún escándalo. Su padre lo reprendía con dureza, le lanzaba discursos sobre el honor y la vergüenza familiar, y una vez incluso lo abofeteó. Pero el verdadero poder en esa casa no lo tenía él, sino su madre. Era una mujer de carácter firme, acostumbrada a decidir. Podía ser dura, pero lo amaba con una intensidad que rozaba la desesperación. La relación con sus padres nunca había sido buena. Su madre decidió por él cuando aún era un adolescente: universidad técnica, ingeniería, estabilidad, futuro seguro. Joaquín, que desde pequeño soñaba con tocar la guitarra sobre un escenario, obedeció por inercia. Tenía talento para los números, sí, pero su alma estaba en otra parte. Lo suyo era la música, el ritmo, esa libertad que su casa nunca le permitió. Camila no había tenido razón en todo lo que le dijo aquella noche, pero tampoco había estado tan equivocada. Él sí se había ganado el título, eso era cierto, pero su camino estuvo lleno de atajos y empujones ajenos. Las llamadas de su madre, las recomendaciones de su padre, los favores, las oportunidades que otros no tenían. Y él lo sabía, aunque nunca lo admitiera. Más de una vez estuvo a punto de ser expulsado de la universidad, por peleas absurdas, por discusiones con profesores, por organizar una revuelta de estudiantes contra otro grupo. Aquella vez que gritó a un docente hasta hacerlo salir del aula todavía le pesaba en la memoria. Y cada vez que algo así ocurría, su padre pagaba el silencio y su madre se disculpaba, fingiendo que todo estaba bajo control. Con los años, Joaquín se volvió más callado, menos impulsivo en apariencia. Pero dentro de él seguía viviendo la misma mezcla de rabia y confusión. Después de lo que había pasado en el café, lo invadía algo nuevo: vergüenza. Una vergüenza profunda, diferente a todo lo que había sentido antes. Cuando amaneció, y el mareo se le fue poco a poco, encendió el teléfono y buscó distraídamente. ¿Cómo dijo que se llamaba? Camila, pensó. Tecleó su nombre y la encontró en redes. Abrió su perfil. Las fotos aparecieron una tras otra, sencillas, naturales, ella sonriendo, caminando por la calle, con uniforme de trabajo. No podía dejar de mirarlas. De pronto, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Era uno de sus amigos, el mismo que se había burlado de todo aquella noche. «Bueno, aquí está el héroe del día», dijo con una sonrisa burlona, acercándose a mirar la pantalla. «¿Ya localizaste a la que te dio la lección? No me digas que te gustó el sermón». Joaquín no contestó. Su amigo se dejó caer a su lado en la cama, riéndose. «Vamos, no me digas que vas a dejarlo así. ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a vengar o qué?». Joaquín giró lentamente la cabeza hacia él y, con voz seca, respondió: «No pienso hacer nada. Que digan lo que quieran, me da igual». Cerró la pestaña del perfil de Camila con un clic brusco y se reclinó en la silla. Fingía indiferencia, pero por dentro sentía un peso extraño, algo que no sabía cómo manejar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y solo se oía el tic-tac del reloj, Joaquín volvió a encender el teléfono casi sin darse cuenta. Entró de nuevo en el perfil de Camila. Pasó las fotos una a una, deteniéndose en su rostro, en su mirada firme, en la expresión que lo había desarmado. Recordó la forma en que ella lo había enfrentado,
sin gritar, sin miedo, con esa serenidad que dolía más que cualquier golpe. No recordaba cada detalle de aquella noche, pero sí esa sensación de ruptura. Como si en ese instante algo dentro de él se hubiera agrietado. Tal vez Camila no lo había destruido, sino que había removido lo que llevaba demasiado tiempo podrido. Ninguna mujer lo había hecho sentirse así, enfadado, avergonzado, intrigado, todo al mismo tiempo. Estaba furioso, con ella y consigo mismo. Con lo que pasó, con lo que fue, con lo que nunca debió hacer. Pero también sentía algo que no entendía, algo que lo empujaba a imaginar un regreso imposible. Entrar al café, pedir un café, saludarla, decir algo, cualquier cosa. Sabía que no podía. Sabía que él mismo había cerrado esa puerta. Pasaron los días, y la imagen de Camila no lo abandonaba. Una semana después, su madre empezó a notarlo. «Te veo distinto últimamente», comentó un mediodía, mientras él desayunaba sin apetito. «¿Te pasa algo, Joaquín?» «Estoy bien, mamá», respondió, evitando su mirada. Ella no insistió, pero lo observó con la preocupación de quien presiente algo que no se atreve a preguntar. Joaquín se levantó de la mesa y se fue a su habitación, fingiendo que nada ocurría. Pero en su cabeza seguía dando vueltas la misma escena, el mismo café, la misma voz. Y sobre todo, ella. Aquella noche, cuando la ciudad ya había bajado el ritmo y los últimos locales empezaban a cerrar, Joaquín estacionó el coche en un callejón cercano al café. Dejó el motor apagado, apoyó la cabeza contra el respaldo y puso una vieja canción de guitarra que siempre lo calmaba. El sonido de las cuerdas llenó el silencio y lo acompañó mientras esperaba sin saber muy bien para qué. El reloj avanzaba despacio, hasta que finalmente la vio salir. Era la última en dejar el turno. Camila se despidió con una sonrisa cálida de alguien que salía con ella, probablemente un compañero. A su lado caminaba Leonel. Aún tenía el rostro marcado por los moretones, y esa visión le apretó el pecho a Joaquín. Sintió una mezcla de vergüenza y algo parecido a celos. Se encogió en el asiento, agradecido de que los vidrios del coche fueran oscuros. «¿Qué estás haciendo, Joaquín?» «Es solo una camarera, delgada, con carácter, sí, pero nada más», se dijo a sí mismo, intentando convencerse. Sin embargo, el corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho, traicionándolo. Esa noche no salió del auto. Pero al día siguiente volvió. Esta vez, sin esconderse. Esperó a que el turno terminara y, cuando ella apareció en la puerta, se armó de valor. «Camila, un momento, por favor», dijo, acercándose. Ella se detuvo y lo miró. No necesitó pensarlo dos veces para reconocerlo. Su expresión se volvió seria, los ojos fijos, sin rastro de miedo. «¿Tú otra vez? ¿Qué haces aquí?» «Solo quería hablar contigo. Sé que me comporté mal. Lo siento, de verdad». Camila cruzó los brazos. «¿Lo sientes? No fue solo un error, Joaquín. Lo que hiciste mostró quién eres cuando nadie te frena. La gente, cuando bebe, enseña lo que tiene dentro. Algunos se vuelven generosos, tú elegiste humillar a otro. No hay más que decir». Se giró para marcharse, pero él dio un paso adelante, con la voz quebrándosele entre la rabia y la vergüenza. «No me conoces. No sabes nada de mí. No puedes juzgarme solo por una noche». Ella lo miró con calma, con esa frialdad que no venía del desprecio, sino de la claridad. «¿Crees que fue solo por una noche? No. Vi suficiente para entender. Y si realmente sientes remordimiento, no vengas a buscarme a mí. Pídele perdón a Leonel. Él fue quien se llevó los golpes, no yo». Sin añadir nada más, se alejó calle abajo. Joaquín se quedó quieto, viendo cómo se perdía entre las sombras. Al día siguiente regresó al café, sin amigos ni risas. Entró con paso lento, y el murmullo del local se apagó apenas lo vieron. Leonel estaba en la barra, y cuando sus miradas se cruzaron, la tensión llenó el aire. Joaquín se acercó. «Hola, vine a pedirte disculpas. Aquella noche perdí el control. No hay excusa, y lo lamento de verdad». Le tendió una mano, y durante un segundo pareció que no iba a atrever a hacerlo. Pero finalmente, tocó el hombro de Leonel con cuidado y sacó un sobre de su chaqueta. «Esto es para ti. Para los gastos médicos, y por lo que pasó». Leonel dudó, pero tomó el sobre.
Joaquín no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue, saliendo a la calle sin mirar atrás. Fingió que todo estaba saldado, aunque sabía que no lo estaba. Camila, que había visto la escena desde el fondo del salón, esperó a que la puerta se cerrara para acercarse. ¿Qué quería?, preguntó, intentando sonar indiferente. Dijo que venía a disculparse. Y dejó esto, respondió Leonel, abriendo el sobre. Dentro había una cantidad de dinero que lo dejó sin palabras. Con esto podría saldar lo del préstamo, añadió, casi incrédulo. Camila frunció el ceño, pero una media sonrisa se le escapó. Vaya, parece que el milagro existe. Al menos le nació algo de conciencia. Esa misma noche, cuando Camila terminó su turno, al salir encontró a Joaquín de nuevo, esperándola junto al mismo coche. Esta vez, tenía en las manos un ramo de rosas rojas. «Hola», dijo, acercándose con timidez. «Quería darte esto». Ella lo miró, cansada, con el rostro marcado por el trabajo del día. «¿Otra vez tú? ¿No aprendes, eh?» «Solo quiero hablar, nada más». Camila suspiró. «No necesito flores, ni palabras bonitas. Si Leonel fuera otra persona, ya estarías enfrentando una denuncia. Tuviste suerte de que él sea decente. Pero no creas que eso borra lo que hiciste». Él no contestó. La observaba bajo la luz tenue de la farola, el cabello recogido, el rostro sin maquillaje, las pequeñas arracadas brillando con reflejos verdes. Había algo en su forma de estar de pie, en la sencillez de sus gestos, que lo dejaba sin aire. No sabía nada de su vida, si tenía familia, si estudiaba, si apenas sobrevivía con su sueldo. Pero de pronto entendió que nada de eso importaba. Había en ella una fuerza silenciosa, una dignidad que no necesitaba adornos. «Solo te pido una oportunidad», dijo al fin, bajando la voz. «Déjame demostrarte que no soy lo que parecí ser ese día». Camila lo observó sin moverse. «¿Una oportunidad para qué exactamente?». Joaquín abrió la boca, pero no encontró respuesta. Todas las frases que había preparado se borraron de su mente. Solo quedó el silencio, el corazón latiendo con fuerza y la certeza de que, por primera vez, algo real le importaba. Y allí se quedó, mirándola, sin decir más, como si de repente hubiera descubierto algo demasiado valioso para ponerlo en palabras. «Joaquín», susurró Camila, casi sin darse cuenta. Su nombre salió de sus labios con un tono tan suave que él lo sintió como una melodía breve, tibia, imposible de olvidar. Joaquín sonrió, nervioso, con esa torpeza sincera de quien no sabe esconder lo que siente. «Creo que me pasó algo que no esperaba. Me enamoré, Camila. Y no sé ni cómo manejarlo. Mírame, me tiemblan las manos», dijo, mostrándoselas con una sonrisa que intentaba disimular su miedo. No mencionó el temblor en el pecho, ni cómo el corazón parecía golpearle contra las costillas. Tampoco habló del calor que subía hasta su rostro ni del vacío que se abría bajo sus pies. Pero lo sabía, estaba perdido, y ya no había vuelta atrás. Camila se quedó helada. Sintió que el aire se volvía más pesado, que el suelo desaparecía por un instante. Parpadeó, incrédula, buscando una explicación lógica. «¿Qué acabas de decir?», murmuró, con la voz quebrada, casi riendo del absurdo. Retrocedió un paso, como si necesitara distancia para entender lo que acababa de escuchar. ¿Era una broma? ¿Una provocación más? No podía creerlo. ¿Él? Ese Joaquín, arrogante, el mismo que no hacía mucho había humillado a Leonel en su propio lugar de trabajo. Pero él estaba allí, frente a ella, sin la mínima sombra de burla, con el rostro pálido y una expresión sincera, casi dolorosa. «Sí, lo que oíste», repitió con voz baja. «Estoy enamorado de ti». Lo dijo como si le costara respirar, como si no pudiera creer que las palabras hubieran salido realmente de su boca. Sintió que las piernas le fallaban. Le faltó el aire. Era una confesión absurda, inesperada, que lo dejaba completamente expuesto. Una parte de él quería reírse, otra salir corriendo. Pero no se movió. Estaba atrapado en su propia verdad. Camila lo observó unos segundos, muda. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Luego dio media vuelta bruscamente. «Lo siento, tengo que irme», alcanzó a decir, casi en un susurro, y se alejó sin mirar atrás. Joaquín no la detuvo.
Quedó allí, quieto, mirando la esquina por donde había desaparecido. En su mano aún colgaba el ramo de rosas, marchito antes de tiempo. El silencio de la calle lo envolvió. Caminó despacio hasta su coche, dejó caer el ramo en el asiento trasero y encendió el motor. La música de guitarra llenó el auto, pero ni las notas más suaves lograron acallar el temblor que aún le recorría las manos. Se miró los dedos y soltó una risa amarga. «¡Qué ridículo!», murmuró. «Mira en lo que me he convertido». El sonido de su propia voz le pareció ajeno. Encendió un cigarrillo, lo apagó al instante y se quedó en silencio, con la mirada fija en la oscuridad del parabrisas. «¿Qué me está pasando?», exhaló, más como un pensamiento que como una pregunta. Condujo de regreso a casa casi sin darse cuenta. Al llegar, fue directo al baño. Abrió el grifo de agua fría y se metió bajo la ducha, dejando que el agua lo golpeara hasta doler. Quiso pensar que podía borrar el sentimiento, lavarlo, disolverlo como si fuera espuma. Pero no se iba. Seguía allí, clavado en el pecho. Empapado y descalzo, salió envuelto en una toalla justo cuando escuchó los golpes suaves en la puerta. «Joaquín, ¿vas a cenar?», preguntó la voz de su madre desde el pasillo. «No tengo hambre», respondió sin mirar la puerta. Elisa entró de todos modos, como hacía siempre. Estaba impecable, un vestido entallado, el peinado cuidadosamente armado, labios rojos, perfume caro. Todo en ella parecía controlado, calculado. «Hijo, ¿qué te ocurre? Tienes una cara que asusta. ¿Te pasó algo?». Joaquín suspiró y, por primera vez en mucho tiempo, no intentó ocultarse. «Creo que me enamoré, mamá. Y sinceramente, no sé si fue buena idea». Elisa arqueó una ceja, sorprendida, y luego sonrió con esa mezcla de ternura y curiosidad que usaba para sacar información. «Cuéntame, ¿quién es la afortunada? No me digas que es Sabina, la hija del cirujano. Siempre te ha mirado con buenos ojos». Joaquín negó despacio. «No, no es Sabina. No pertenece a nuestro mundo. Trabaja en un café. Es mesera». El rostro de su madre cambió en el acto. «¿Qué dices?». «¿Una mesera?», repitió, pronunciando la palabra como si le pesara en la boca. «Joaquín, cariño, tienes tantas posibilidades. Eres el hijo del alcalde. No puedes arruinar tu futuro con algo así». «Mamá, no entiendes», dijo él con voz cansada. «No puedo dejar de pensar en ella. Es diferente, no sé cómo explicarlo. Pero no puedo sacarla de mi cabeza». Elisa se sentó junto a él, tomó aire y habló con calma, como quien da un consejo que considera sensato. «Escúchame, hijo. Lo que sientes ahora es solo un impulso. Una fascinación. Te aseguro que pasará. Hay muchas mujeres en el mundo, pero casarte con una chica así sería un error. No encajaría. Sería como mezclar dos idiomas distintos. Por más que lo intentes, nunca se entenderán del todo». Joaquín la miró, incrédulo. «¿De verdad crees que el amor se trata de encajar, de estatus, de conveniencia? No se elige a quién amar, mamá. Simplemente sucede». Ella frunció el ceño, ofendida. «Solo te pido que tengas cuidado. No la traigas aquí, no metas a esa gente en nuestra vida. Si quieres distraerte, hazlo, pero no confundas las cosas». Joaquín bajó la mirada. Su voz se volvió apenas un murmullo. «Por eso no podemos hablar como antes. Porque ya no escuchamos lo mismo». Elisa se puso de pie, con los labios apretados, y salió de la habitación sin responder. Él se quedó solo, mirando la nada, con el sonido distante del reloj llenando el silencio. Y por primera vez comprendió que su madre no podría entenderlo. Porque es como se explica lo que siente alguien que, de verdad, ha empezado a amar. Esa noche, Joaquín volvió al mismo lugar. El mismo coche, el mismo callejón, las mismas luces apagándose una a una dentro del café. Permaneció ahí, inmóvil, durante horas, observando las ventanas iluminadas mientras la gente salía y el ruido de la calle se desvanecía poco a poco. 3 horas después, el local quedó vacío. Camila no apareció. Joaquín apoyó la frente en el volante y suspiró con frustración. El silencio del coche era insoportable. Finalmente, decidió bajarse y entrar. Al cruzar la puerta, el aroma familiar del café recién molido lo envolvió. Leonel estaba detrás de la barra, limpiando vasos.
Lo reconoció enseguida. Su mirada no tenía rencor esta vez, solo un cansancio tranquilo. Buenas noches, dijo Joaquín, intentando sonar natural. Leonel levantó la vista, lo miró unos segundos y respondió con un gesto leve. Buenas noches. ¿Te sirvo algo? No, gracias. Solo quería saber si Camila está trabajando hoy. El otro dejó el trapo sobre la barra. No, hoy no vino. Le tocaba descanso. Joaquín asintió, mordiéndose el labio. ¿Y mañana? ¿Vendrá? Sí, entra después del mediodía, en el segundo turno. Perfecto. Gracias, Leonel. Te pido algo, no le digas que vine, ¿de acuerdo? Leonel lo observó un momento, pensativo, y luego respondió simplemente. Como quieras. Joaquín salió sin decir nada más. Caminó hacia el coche despacio, con la sensación de que cada paso pesaba más que el anterior. Al día siguiente, regresó antes del anochecer. No llevaba flores, ni excusas, ni palabras preparadas. Solo su corazón agotado. Esperó en silencio, viendo caer el sol, hasta que la puerta del café se abrió y Camila apareció con el cabello recogido y una expresión de puro cansancio. Al verlo, frunció el ceño. Joaquín, no esperaba verte otra vez, dijo, con una voz que no sonaba ni enojada ni sorprendida, solo cansada. Tenía que hablar contigo, respondió él. Ella negó con la cabeza y soltó un suspiro. Escucha, no quiero sonar grosera, pero esto ya no puede seguir. No va a pasar nada entre nosotros. Somos de mundos distintos. Apenas nos conocemos, y sinceramente, no quiero que sigas viniendo. Me estás poniendo nerviosa. No había dureza en su tono, ni ira. Solo una claridad fría, tranquila. Una despedida en forma de palabras. Joaquín sintió como el pecho se le apretaba. Apretó los puños, intentando mantener la compostura. Cuando habló, su voz salió seca. Entendido. Dio media vuelta, caminó hasta su coche y se metió sin mirar atrás. Encendió el motor y aceleró, sin rumbo. Condujo por la ciudad durante horas, sin pensar, dejando que el ruido del motor tapara el ruido de su mente. Pasó varios semáforos en rojo, tomó curvas sin mirar. No quería morir, pero algo dentro de él necesitaba romperse, estallar, desaparecer por un instante. Quería que ella lo sintiera, que algo en el mundo se moviera por él, aunque fuera por un segundo. Al salir a la autopista, redujo la velocidad de golpe. El camino estaba oscuro, desierto. Solo el resplandor de las luces lejanas marcaba la línea del horizonte. Detuvo el coche a un costado, apagó el motor y bajó. El aire frío le golpeó la cara. Todo estaba en silencio. A los lados, un bosque espeso, adelante, la carretera infinita y vacía. Levantó la vista al cielo, las estrellas parecían más brillantes que nunca. Entonces gritó. Gritó con todas sus fuerzas, como si quisiera expulsar el dolor del cuerpo. La voz se le quebró y el eco se perdió entre los árboles. Se llevó las manos a la cabeza, cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta, el corazón palpitando como loco. Y en medio de esa noche inmensa, pensó. Ojalá Camila pudiera ver esto. Este cielo le gustaría. Pero sabía que ella nunca lo sabría. Pasaron los días. La semana se hizo larga, pesada. Joaquín intentó llenar el vacío con trabajo, reuniones, llamadas, cualquier cosa que le impidiera pensar. El primer día fue fácil, la rabia lo mantenía en pie. El segundo, el silencio se hizo más fuerte, y en cada pausa ella regresaba. El tercero, se rindió. Esa noche salió con los amigos. Bebió demasiado, habló sin sentido, riéndose de sí mismo. Me enamoré, ¿lo entienden? Y ella me mandó al diablo, dijo, riendo con los ojos vidriosos. Los otros lo escuchaban en silencio. Acostumbrados a verlo seguro, arrogante, fuerte, no sabían qué decir. Había algo distinto en él. Ya no era el mismo. Joaquín bebió otro trago y bajó la cabeza. En su voz ya no quedaba ni una gota de orgullo. No estaba fingiendo. No estaba actuando. Estaba roto. El cuarto día, Joaquín fue a visitar a Sabina. Desde siempre había sido la elección correcta para él, la que todos esperaban. Era brillante, elegante, segura de sí misma. Su padre, un cirujano de renombre,
su madre, una actriz admirada por el público. Sabina representaba exactamente el tipo de vida que sus padres soñaban para su hijo: prestigio, estabilidad, una fachada perfecta. Cuando Joaquín llegó, ella lo recibió con una bata de seda color marfil, descalza, el cabello suelto y una copa en la mano. Sonreía con esa confianza teatral que dominaba a la perfección. Apenas lo vio, ordenó a su amiga que se marchara y descorchó una botella de champaña. «No sabes la noticia», exclamó con entusiasmo mientras servía las copas. «Me aceptaron para el elenco principal. Imagínate, yo, actuando de verdad. No canto bien, lo sabes, pero hice el monólogo con todo el corazón. Había una chica que cantaba como un ángel, pero su interpretación era hueca. Yo hablé, solo hablé, y me eligieron. Fue mi momento». Sus ojos brillaban. Caminaba de un lado a otro, eufórica, como si el mundo por fin le perteneciera. Joaquín asentía en silencio, pero su mente estaba lejos, completamente en otro lugar. Mientras Sabina hablaba, él pensaba en Camila. Se preguntaba qué habría dicho ella al ver aquella escena. Seguramente no habría fingido interés. Quizás habría soltado una verdad incómoda, directa, sin preocuparse por parecer amable. Camila no sabía mentir. Y ahí lo comprendió, ella vivía con autenticidad. No calculaba, no negociaba, no fingía. Él, en cambio, había pasado la vida entera rodeado de apariencias, respirando un aire espeso hecho de influencias y favores. Con ella había sentido, por primera vez, que existía un mundo más limpio, más real. «¿Qué dijiste?», preguntó Sabina de pronto, frunciendo el ceño. Joaquín parpadeó, desconcertado. No se había dado cuenta de que había hablado en voz alta. «Nada, no importa», murmuró, llevándose la copa a los labios. Recordó por qué había ido allí, no para pensar, sino para distraerse, para olvidar. Se acercó a ella y la besó. Sabina le respondió con naturalidad, sin sorpresa. Era parte del mismo libreto de siempre, repetido una y otra vez. Sabina era comodidad, no pasión. Era refugio sin alma. Para ella, en cambio, Joaquín significaba algo real. Lo esperaba, lo defendía, hacía planes a futuro. En su mente, el destino ya estaba escrito: se casarían, formarían una familia perfecta, digna de portada de revista. Pero Joaquín ya no estaba allí. Su cuerpo sí, su corazón no. Cuando todo terminó, se sentó en el borde de la cama, abrochándose la camisa. La habitación olía a perfume caro y a rutina. Sabina dormía de lado, con una mano extendida hacia donde él ya no estaba. Joaquín la miró unos segundos, y se sintió un intruso en su propia vida. El quinto día amaneció temblando. No era un temblor físico, sino algo interno, un vacío que lo recorría desde dentro. Le aterraba pensar que Camila pudiera dejar el trabajo, desaparecer de su mundo sin despedirse. Solo quería verla, aunque fuera a distancia, aunque no hablara con ella. Solo comprobar que seguía allí, viva, tangible. Esa noche vinieron sus amigos. Rieron, contaron historias absurdas, brindaron. Joaquín sonreía de vez en cuando, pero sin sentir nada. La risa le sonaba ajena, prestada. Cada palabra le pesaba. El corazón dolía, literalmente. 6 días después, ya no pudo resistirlo. Tomó las llaves del coche y condujo hasta el café. Llegó antes del amanecer. Se quedó en el estacionamiento, oculto, observando desde la penumbra. Cuando el local abrió, la vio, Camila moviéndose entre las mesas con su ritmo sereno, llevando bandejas, sonriendo a los clientes, saludando a Leonel. Entre los presentes había un hombre calvo, de traje caro. Sus ojos la seguían con una insistencia desagradable. Joaquín sintió como algo en su pecho comenzaba a arder. Esperó hasta que el turno terminó. La vio salir con ese mismo hombre. Él hablaba demasiado cerca, insistente. Camila trató de mantener distancia, pero él le tomó la muñeca. Ella intentó apartarse, forcejeó, levantó el bolso como defensa. Joaquín perdió el control. Salió de golpe del coche, corrió hacia ellos, y antes de pensarlo, gritó con furia: «¡Suéltala! ¿Quién te crees que eres para tocarla?». El golpe fue instintivo, casi automático. El puño de Joaquín impactó en el rostro del hombre, que cayó al suelo. Aturdido,
el desconocido se incorporó como pudo, cubriéndose la cara. Tranquilo, tranquilo, me voy, balbuceó, retrocediendo hacia su auto. Tropieza, abre la puerta, arranca y desaparece en cuestión de segundos. Joaquín quedó frente a Camila, temblando todavía, respirando con dificultad. ¿Te hizo daño? ¿Estás bien?, preguntó con voz entrecortada. Ella no respondió. Tenía la mirada perdida, el cuerpo tenso. Joaquín dio un paso más y la abrazó. Ella no lo rechazó. Se quedó quieta, con la cabeza apoyada en su hombro. Tal vez por miedo, tal vez porque, por un instante, necesitaba sentir que alguien la protegía. La lluvia comenzó a caer, fina y persistente. El aire helado se colaba entre los edificios y calaba hasta los huesos. Las calles se vaciaron rápidamente, y en los charcos se reflejaban las luces temblorosas de los faroles. Era como si la ciudad entera guardara silencio, observando a esas dos figuras bajo la llovizna, aferradas una a la otra, intentando encontrar algo de calor en medio de tanto frío. Camila retrocedió un paso, sin hacer ruido, como si cada movimiento contuviera su miedo y su alivio a la vez. Bajó la mirada y susurró, casi sin fuerza. «Gracias». Joaquín permaneció unos segundos en silencio, mirándola. No dijo nada inmediatamente, simplemente asintió con suavidad, dejando que ella se alejara un poco. Su corazón, sin embargo, se encogía con cada instante que pasaba. «¿Estás bien?», preguntó finalmente, con la voz cargada de una mezcla de curiosidad y temor, sin saber del todo por qué necesitaba asegurarse de ello. Era como si la dejaba ir por completo en ese momento, algo dentro de él se rompería. Quería abrazarla de nuevo, pero con cuidado, con temor de aplastarla con su propio miedo a perderla para siempre. Ella respiró profundo y finalmente habló, con voz temblorosa. «Sí, gracias. Es que de verdad me dio miedo. Podrían haberse llevado conmigo en el auto, y no sé cómo habría terminado todo». Joaquín dibujó una sonrisa intentando suavizar la tensión que flotaba entre ambos. «Y para ser sincero, yo también me asusté más por él. ¿Viste tu bolso? Con ese bolso habrías noqueado a un elefante pequeño. Hasta él habría tenido que pedir ayuda o salir corriendo, como yo una vez». Camila soltó una risa suave, tímida, un poco aliviada, y levantó una ceja con un toque de curiosidad. «¿Y eso de que estabas borracho aquella vez, es verdad?». Él encogió los hombros y admitió con sinceridad. «Sí, intentaba escapar de mis propios pensamientos. Corría de mí mismo, pero, donde quiera que iba, ahí estabas tú. Lo intenté de verdad. Aguanté una semana. Tú dijiste que entre nosotros no pasaría nada, así que hice lo que pude. Pero no lo logré». Camila bajó la mirada. Su sonrisa era suave, melancólica, y tenía un dejo de ternura que lo desarmaba. «¿Me acompañas a casa? Solo hoy, por favor», pidió, con un hilo de voz, como si temiera pedir demasiado. «Solo hoy», repitió Joaquín, mirándola a los ojos con una mezcla de sorpresa y cautela. «Sí, es que ahora mismo me da un poco de miedo ir sola, después de todo esto». Caminaron juntos, y él apenas la sostenía de la mano, con una delicadeza que hablaba más de cuidado que de romanticismo. Joaquín sonreía ingenuamente, como si no pudiera creer que algo tan simple como caminar junto a ella fuera real. Ayer, pensó, todo parecía terminado. Incluso había aceptado lo peor. Pero ahora, ahí estaba ella, junto a él. Y hablaban de trivialidades, películas que habían visto, comidas que les gustaban, el clima del día. Joaquín conseguía arrancarle carcajadas genuinas, y ella brillaba con una autenticidad que lo iluminaba por dentro. A su lado podía simplemente ser él mismo, sin máscaras. De repente, todo cambió de tono. Camila se detuvo suavemente, con la voz baja y clara. «Joaquín, no quiero engañarte. No quiero que te hagas ilusiones. Siento decirlo, pero no puedo corresponder lo que sientes. Somos demasiado diferentes. Ni siquiera vivimos en el mismo mundo». Joaquín se quedó inmóvil, sorprendido. «¿A qué te refieres?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Es como en las películas, ¿sabes? Hay personas que parecen estar cerca, pero sus universos son distintos. Pueden tocarse, pero jamás estar juntos. Cada uno sigue su propio camino», explicó ella, con tristeza y claridad.
Él guardó silencio por un instante. La miró y, en su interior, lo comprendió todo. Ella era justo la persona que había estado buscando. Podía ser su amiga, su refugio, su sentido, pero algo lo detenía. ¿Por qué ella no podía sentirse igual? ¿Y por qué crees que no podríamos estar juntos?, preguntó, con suavidad y una mezcla de esperanza y dolor. Camila bajó la vista. Frente a su casa, un farol titilaba débilmente, iluminando su rostro con una luz vacilante que lo hacía parecer frágil y vulnerable. Porque vengo de otro mundo. Soy una persona común. ¿Y tú? Tú vienes de una familia donde todo se decide por conexiones y estatus. Tu camino es distinto. Yo no encajo ahí, dijo, casi en un suspiro. Y luego, como una sombra ligera, desapareció en la oscuridad, dejándolo solo, enfrentado al frío que le calaba los huesos y al viento que parecía querer arrancarle la esperanza. Joaquín se quedó allí, paralizado, con la sensación de que las palabras de ella eran eco de algo que había escuchado toda su vida. Eran ecos de su madre, hablando con desprecio de la gente que consideraba inferior. ¿Quién les enseñó que la vida debía ser así? ¿Por qué nadie entendía lo esencial? Amar, simplemente amar, debería ser suficiente. Con un suspiro, se dirigió al auto. Por primera vez en mucho tiempo, dibujó una sonrisa. Algo dentro de él empezaba a ceder. Aunque Camila todavía se protegiera, aunque todavía se asustara, ya no le daba la espalda. Y eso significaba que existía una posibilidad, un hilo de esperanza que podía sostenerse. Desde aquel momento, todo cambió. Joaquín dejó de huir. Comenzó a acompañarla después de cada turno, caminando a su lado en silencio, sin apuros. Camila le recordaba con delicadeza que no quería crear falsas expectativas, y él nunca discutía. Solo caminaba junto a ella, a veces hablando de cosas triviales, a veces dejando que el silencio hablara. Nunca la presionó, nunca la apresuró. Era un nuevo comienzo, sutil, pero lleno de vida. El otoño fue cediendo lentamente su lugar al invierno, y con él, las costumbres de Joaquín también cambiaron. Ya no pasaba las noches bebiendo con los amigos, ni lanzando gritos al vacío para ahogar pensamientos que no podía controlar. Todo había quedado atrás. Ahora, simplemente esperaba. Cada tarde caminaba hasta el café, se detenía frente a la puerta y permanecía allí, paciente, con la mirada fija en la salida, deseando que ella apareciera. Y cuando Camila salía, la acompañaba caminando a su lado, en silencio, sin palabras, dejando que la cercanía hablara por él. En ocasiones, cuando ella no aparecía, Joaquín sentía la necesidad de moverse. Salía a caminar y se cruzaba con Leonel. «No te quedes congelado ahí afuera», le decía Leonel con un gesto que mezclaba preocupación y cierta camaradería. Ya no eran enemigos declarados, aunque tampoco podían llamarse amigos en sentido pleno. Había algo en el aire entre ellos, un respeto cauteloso. A veces, Leonel incluso invitaba a Joaquín a entrar al café, a sentarse un momento y esperar. Joaquín nunca aceptaba. No era orgullo, sino algo más profundo, la vergüenza de mostrarse vulnerable. Se acercaba el año nuevo y esa vez Joaquín no quería perder la oportunidad. No planeaba quedarse en casa ni dejar que la vida pasara frente a él sin actuar. Quería invitarla a celebrarlo juntos, sin importar el lugar ni la compañía, solo quería estar con ella, aunque fuera un instante. En ese momento, Leonel apareció asomándose. «Hola. Camila hoy no viene», dijo con voz neutra. Joaquín frunció el ceño y preguntó. «¿Cómo? ¿Tiene el día libre?» «No», pidió permiso. Se fue al campo, con su familia. «Va a pasar el año nuevo con ellos», explicó Leonel, encogiéndose ligeramente de hombros. «¿Tú sabes a dónde exactamente?» Leonel negó con un leve movimiento de cabeza. «Dijo que está como a 1 hora de aquí, pero no me dio la dirección precisa». Joaquín bajó la voz, casi susurrando. «¿Tú podrías revisar sus papeles? A ver si en su ficha aparece la dirección». Leonel dudó unos segundos, mordiéndose el labio. «El jefe no está, pero, bueno, espera un momento. Solo prométeme que no se lo dirás a nadie». «Me despedirían si se enteran», murmuró antes de desaparecer unos minutos. Joaquín permaneció allí, sentado en la acera frente al café, con el corazón latiendo como si cada segundo se prolongara una eternidad. 15 minutos se sintieron como horas. Finalmente,
Leonel regresó con un papel doblado en la mano. Aquí está la dirección, dijo. Solo recuerda que no debes decir de dónde la obtuviste. Gracias, de verdad, no sabes cuánto me ayudaste, respondió Joaquín, tomando el papel con manos temblorosas. No perdió tiempo. Corrió a su casa, agarró su mochila y se preparó para salir. Pero justo entonces, su madre apareció en el umbral, en bata, con una copa de vino en la mano. Su porte impecable no había cambiado ni un ápice. ¿A dónde vas? ¿Es año nuevo?, preguntó, levantando una ceja con esa mezcla de curiosidad y reproche que siempre tenía. Joaquín no quiso endulzar nada. La verdad era lo único que podía decir. Voy a celebrarlo con la persona que amo. Su madre lo miró con incredulidad, con una mezcla de desaprobación y desconcierto. ¿Todavía no has superado a esa mesera? Hijo, ¿cómo puedes ser tan obstinado? Mamá, no la he olvidado. La amo. Y no puedo evitarlo. Si tú pudieras elegir por mí a quien amar, tal vez te escucharía. Pero no puedes, respondió él con firmeza, sin un atisbo de duda en su voz. Se puso la chaqueta con determinación. Su madre suspiró, preocupada. Sabes que esto es una locura. Vas a arruinar tu vida. ¿Viste cómo terminó todo lo de tu ex? Camila no pertenece a nuestro círculo. Joaquín se volvió, con la mirada fija y clara. Entonces crearé mi propio círculo. Uno donde no tenga que encajar en ningún lugar. Uno donde pueda ser yo mismo. Sin esperar ninguna respuesta más, abrió la puerta y salió. La noche lo recibió con frío y silencio, pero también con posibilidades. La carretera se extendía ante él y el pequeño pueblo lo esperaba, con la esperanza de que allí, en algún lugar, Camila estuviera esperando también. La carretera parecía perderse entre la niebla densa que cubría todo a su alrededor. Joaquín avanzaba con cuidado, mientras la visibilidad empeoraba a cada kilómetro. La nieve caía pesada y húmeda, golpeando el parabrisas con fuerza, como si el invierno quisiera recordarle que no había margen para errores. Su teléfono no dejaba de vibrar y sonar, con insistencia casi desesperada, marcando un ritmo que competía con el rugido del motor del coche. Al principio, Joaquín ignoró las llamadas, concentrado en el camino, pero cuando el mismo número apareció por sexta vez, la paciencia le abandonó. «Hola», respondió, con un dejo de irritación que no pudo ocultar. Al otro lado se percibía vacilación. La voz era familiar y al mismo tiempo insegura. «Hola, ¿no estás muy ocupado?» Joaquín supo de inmediato quién era y sintió que la ira le subía por dentro. Era Sabina. Su madre, sin duda, había vuelto a intervenir desde las sombras, intentando manipular la situación. «Sí, estoy ocupado», cortó de manera directa. «¿Te molestó algo? ¿Ha pasado algo malo?» La voz de Sabina sonaba cuidadosa, casi tímida, como si temiera pisar un terreno peligroso. Joaquín suspiró, intentando calmarse, pero su voz no pudo evitar cierta franqueza. «No es nada grave. Solo no es un buen momento. Lo siento. ¿Querías decirme algo?» Hubo un silencio que pareció eterno, y luego Sabina habló de nuevo, con un hilo de voz. «Hace tiempo que no estás cerca. Te extraño». Joaquín cerró los ojos, consciente de que no podía seguir jugando con aquello. La verdad tenía que salir. «Sabina, creo que ya no deberíamos seguir viéndonos», dijo finalmente. «¿Espera? ¿Hay otra persona?», preguntó ella, casi susurrando, con el miedo reflejado en cada palabra. «Sí», respondió él con honestidad. Entonces Sabina se rió, una risa áspera, sin alegría, cargada de un dolor que Joaquín podía sentir a través del teléfono. «No me sorprende. Supongo que lo esperaba. Siempre vuelves, aunque yo sé que todo era más fácil contigo». Joaquín apretó el volante con fuerza, como si necesitara expulsar la tensión de su cuerpo. «No fue amor, Sabina. Lo que tuvimos fue por soledad, no por sentimientos verdaderos. Tú lo sabías, yo también». «Sí, pero aún así, sentí que había algo real», dijo ella con voz quebrada. Él exhaló un largo suspiro. «Fue un error. Volví no por amor, sino para dejarte de pensar, otra manera de escapar. Perdóname». «¿Entonces fui solo un intermedio en tus emociones? No digas eso. Ambos sabíamos que era temporal. No hicimos promesas que no podíamos cumplir».
Pero yo sí hice promesas, murmuró ella, y la voz se rompió antes de desaparecer. Joaquín quedó mirando la pantalla, con un peso en el pecho que parecía aplastarlo. No podía dejarlo así, entonces volvió a marcar el número. No quería que su felicidad se construyera sobre el dolor de alguien más. Sabina, lo siento. No imaginé que lo tomarías tan en serio. Del otro lado se oyó un sollozo. ¿Y ahora qué? ¿Encontraste a alguien mejor? Joaquín permaneció en silencio unos segundos antes de responder, midiendo cada palabra. No es mejor que tú. Es completamente diferente. No tiene nada que ver con ese mundo glamuroso ni con el dinero. Pero cuando estoy con ella, siento que me falta el aire. No solo me enamoré, me consumió. Me atrapó por completo. Sabina no respondió. Entonces se oyó un golpe seco, el teléfono cayó al suelo. Todo quedó en silencio, solo el viento golpeando afuera, feroz e implacable. Joaquín siguió conduciendo, con el corazón latiendo fuerte y la mente en blanco. La noche era densa, la oscuridad parecía engullirlo todo, como si intentara borrar cada recuerdo reciente. La ventisca empeoraba y el coche patinaba en cada curva, amenazando con perder el control. El sistema de navegación indicó que ya estaba cerca del pueblo. Las luces débiles comenzaron a aparecer en la distancia, prometiendo refugio. Pero entonces, un tirón brusco del volante hizo que el coche se deslizara de lado. Joaquín no tuvo tiempo de frenar ni de girar. Lo último que comprendió fue que no llevaba puesto el cinturón. Después, solo hubo un golpe, y luego la oscuridad mientras el auto volcaba, una vuelta, otra más, hasta que todo desapareció. Despertó sin saber cuánto tiempo había pasado, con alguien sacudiéndolo suavemente del hombro. Delante suyo había un rostro que le resultaba dolorosamente familiar. Camila, murmuró con voz temblorosa. Ella sostenía una lámpara, y la luz le cegaba momentáneamente los ojos. Vestía un pañuelo ligero y una chaqueta fina, y todo en su apariencia gritaba que había corrido en medio de la tormenta para llegar hasta él. Debes salir de aquí ahora mismo. ¿Me escuchas? Su cabeza dolía como si la hubieran golpeado con fuerza, y le costaba mover los brazos, que parecían no pertenecerle. Creo que estoy muerto. Pareces un ángel. Deja de decir tonterías, replicó ella con firmeza. Si hubieras muerto, no estaría aquí. Se tambaleó en la nieve, y Camila lo sostenía, guiándolo con cuidado por los hombros. ¿Cómo me encontraste? Fue pura casualidad. La tormenta está terrible. Yo venía de la casa de mi abuela, y de repente vi el coche al borde del barranco. Reconocí el tuyo y sentí un miedo terrible, no sabes cuánto. Vine porque no podía soportar la idea de no encontrarte. No importaba en qué lugar estuvieras, te habría buscado. Pero, ¿por qué te fuiste sin avisarme? Creí que volvería en un par de días. Solo por las fiestas, para estar con la familia en casa. Y yo pensé que habías desaparecido para siempre. ¿Y qué le diré a la abuela ahora? ¿Y si mi padre se entera de algo? Déjame conocer primero. Tal vez ellos sepan cómo seguir adelante. Porque yo no puedo olvidarte. Fui al médico. Camila lo miró, sonriendo con un toque de miedo mezclado con sorpresa. ¿Y qué te dijeron? ¿Estás bien? No, dicen que estoy completamente enfermo, y sin cura. De amor, sin ninguna cura posible. Ella negó con la cabeza, con un gesto mezcla de incredulidad y ternura. Creo que tu cabeza está confundida. Diré que eres solo alguien que pasaba por el pueblo vecino y tuvo un accidente. No digas que viniste por mí, aquí la gente no perdona esas cosas. Como quieras, murmuró Joaquín, un poco rendido pero con el corazón latiéndole a mil. Camila lo condujo hasta su casa, un lugar pequeño y acogedor, con pisos que crujían bajo los pies y una estufa vieja que lanzaba calor cálido pero limitado. La abuela revoloteaba por la cocina, y al verla se percibía esa mezcla de ternura y vigilancia que solo tienen quienes han cuidado de generaciones enteras. ¿Cuántos dedos?, preguntó ella, levantando el dedo medio como si fuera un juego. 1, respondió Joaquín sin dudar, con una sonrisa que no podía ocultar. Abuela, exclamó Camila, sorprendida. La viejecita soltó una carcajada profunda y contagiosa. Mi nieto me enseñó. Dice que ahora así se saludan los amigos. Los tres se miraron y rieron juntos,
sintiendo un instante de calidez que parecía alejar cualquier sombra de miedo. Cuando la abuela salió para traer unos medicamentos, Joaquín se inclinó hacia Camila y le susurró: «Es increíble. Si paso más tiempo aquí contigo, creo que voy a enamorarme aún más». Camila lo miró y sonrió, con un toque de alivio mezclado con miedo. «¿Me asustaste tanto? Pensé que te había perdido. Te golpeé en las mejillas y estabas tan frío, de verdad pensé que...». «Me aterrorizó, Joaquín». «Entonces, dime la verdad. Si yo hubiera muerto, ¿hubieras sentido dolor por mí?». Ella no contestó de inmediato. Bajó la mirada y luego le dio un leve golpe en el hombro. «No digas cosas así, nunca». Joaquín cerró los ojos, con un nudo en la garganta. «Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la vida, si eso te hace sentir siquiera una parte de lo que yo siento». Por primera vez, Camila lo miró con una luz distinta en los ojos, una que hablaba de sentimientos verdaderos y sin miedo, un calor que había guardado en silencio durante demasiado tiempo. Joaquín sintió que el aire le faltaba, no estaba seguro si era por el golpe del accidente o por la emoción que lo consumía. Esa noche marcó el inicio de algo mágico, un periodo de 2 años lleno de momentos intensos, divertidos, torpes, pero absolutamente auténticos. Recibieron juntos el año nuevo, y para Joaquín fue como descubrir un mundo nuevo. Nunca habría imaginado que en un pequeño pueblo la gente pudiera celebrar con tanta alegría, con esa felicidad genuina casi infantil que contagiaba a todos. Él y Camila corrían por la plaza cubierta de nieve como si fueran los únicos en el mundo. En un momento, ella resbaló, y él la atrapó en el aire, sosteniéndola cerca de su pecho. Sus miradas se encontraron, y sin pensarlo, la besó. Camila no retrocedió, no apartó la cabeza ni desvió la mirada. Sus labios respondieron suaves y confiados, y en ese instante Joaquín supo que había sido aceptado en su corazón. Camila les dijo a su familia que él era un conocido que había pasado por el pueblo y coincidió con el accidente. Fue ella quien insistió en que se quedara, ya que la nieve no dejaba de caer y claramente estaba algo conmocionado. Sin embargo, la abuela, con sus ojos que lo veían todo, entendió la situación de inmediato. «Puede que sea un poco mimado, pero se nota cómo te mira», le dijo la abuela a Camila mientras preparaban la cena juntos. «Él te ama, y no soy tu madre, así que no tienes que ocultarme nada». Por la noche, toda la familia se reunió en la mesa, como era tradición sagrada. No importaba dónde estuvieran durante el año, todos volvían a casa para compartir esos momentos. Joaquín se encontró rodeado de calor, sencillez y vida, sintiendo por primera vez en mucho tiempo lo que era estar realmente en casa. Cuando regresaron a la ciudad, la madre de Joaquín los esperaba con el rostro tenso y lleno de preocupación. Incluso antes de abrir la boca, era evidente que estaba molesta. La expresión de su cara reflejaba enojo, miedo y desaprobación a la vez, como si cada gesto contara más que cualquier palabra que pudiera decir. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?», preguntó con un tono firme y cortante. «Te llamé durante todas las fiestas y no contestaste. ¿Otra vez desapareciste con tus amigos hasta la madrugada, sin importar nada?». Joaquín caminó con paso seguro, sin detenerse a dar explicaciones innecesarias, dejando que sus palabras fueran claras y contundentes. «Estuve en el pueblo, con Camila, en su casa y junto a su familia. Quiero que sepas algo, ahora ella es mi pareja. Y sí, tengo la intención de casarme con ella». La tensión en la habitación se volvió casi tangible. Cada palabra que decía Joaquín era un golpe que dejaba sin respuesta a su madre. Él no estaba dispuesto a escuchar súplicas ni advertencias. Con firmeza añadió: «Si alguien intenta interponerse entre Camila y yo, no solo me iré, sino que renunciaré a todo lo que tengo, dinero, apellido, incluso la casa donde crecí. Pero a ella no la dejaré escapar, nunca». Su madre quedó en silencio, sorprendida y desconcertada. No estaba acostumbrada a perder en situaciones así. Esta vez, por primera vez, lo hacía. Mientras tanto, Joaquín comenzó a buscar un lugar donde vivir con libertad y empezar su vida junto a Camila. Su hermana hacía tiempo que vivía sola. Su padre le había regalado una casa al terminar la escuela, dándole independencia. Joaquín también soñaba con tener su propio espacio, pero hasta ese momento su madre nunca se lo había permitido. Esta vez no pidió permiso a nadie y llevó a Camila a su casa para presentarla formalmente.
El padre, sorprendentemente tranquilo, recibió a Camila con cortesía. Le dio la mano y le hizo algunas preguntas de cortesía, intentando que la situación se mantuviera tranquila. Pero la madre no tardó en mostrar su verdadero sentir. Tan pronto quedaron a solas, su mirada se fijó en Camila con dureza y frialdad. «Debes entender que esto es solo un capricho pasajero», dijo con voz firme y venenosa. «Se aburrirá de ti, como ha hecho antes con otras. Y si siquiera pensara en casarse contigo, no recibirías nada. Mi esposo se encargará de que te vayas con las manos vacías. Si creíste que venías por dinero, te equivocas, aquí no hay futuro para ti». Camila se levantó de la mesa, sin ocultar su indignación ni su desdén. «No he venido por nada de eso. Ni un centavo suyo me interesa. Joaquín me ama, y eso es lo único que importa. Estamos juntos por lo que sentimos, no por intereses. Y perdón, pero esos tiempos en que los padres decidían con quién se casaban sus hijos ya pasaron. Yo no soy de las que se dejan intimidar. Demasiada seguridad para ser solo una camarera», murmuró la madre, con mezcla de desprecio y sorpresa. Joaquín apareció en la cocina justo en ese momento, habiendo escuchado toda la conversación. Su voz fue clara y firme. «Camila, ven conmigo. Nos vamos. Aquí está claro que no somos bienvenidos». Camila miró a su madre sin miedo ni humillación, con la frente en alto y el orgullo de quien sabe que está haciendo lo correcto. Se alejó junto a Joaquín. «Solo le dije la verdad», intentó justificar la madre. «Pues ahora vivo con ella», respondió Joaquín, con determinación. «Y no volverás a decirle una sola palabra, ni a ella ni a mí». Al día siguiente, Joaquín trasladó sus pertenencias a la casa de Camila. Una semana después alquilaron un lugar acogedor donde comenzaron su nueva vida, su propia vida, sin interferencias ni juicios. Camila continuó trabajando en el café, mientras Joaquín se convirtió en su presencia constante, un apoyo firme y seguro. Leonel, el compañero de trabajo, dejó de refunfuñar y todo comenzó a estabilizarse. Pero si algún cliente cruzaba los límites, Joaquín no dudaba en intervenir. No importaba el que dirán, defendía a Camila con firmeza y sin vacilar. En una ocasión, esto llevó a una fuerte discusión con el dueño del café. «No puedes simplemente echar a los clientes así», protestó el jefe. «¿Y tú crees que está bien que un hombre acose a tus empleadas mientras tú estás en tu oficina, mirando hacia otro lado?», replicó Joaquín. «¿Eso te parece normal?». «Bueno, no exactamente, pero no puedo», balbuceó el dueño. «¿Te importan más las propinas que el respeto por las personas? Muy bien, entonces mi padre debería saber qué tipo de negocio manejas. Seguro le interesará saber cómo administras este lugar». El jefe suspiró y levantó las manos. «Haz lo que quieras, pero sin escándalos, por favor». Joaquín asintió con firmeza. No era de los que se rendían, y menos aún cuando se trataba de Camila. El día que Camila le dijo con una sonrisa que iluminaba la habitación, «Estoy esperando un bebé», Joaquín sintió que flotaba, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Se quedó inmóvil, sosteniendo sus manos contra su pecho, temblando de emoción, con lágrimas que amenazaban con caer. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. La abrazó con intensidad, casi con desesperación, hundiendo su nariz en su cabello y susurrando, «No sabes lo feliz que me haces». Esa misma noche decidió llamar a sus padres. No porque sintiera obligación, sino porque quería compartir la noticia, esperando que el anuncio de un nieto suavizara la frialdad que aún había entre ellos. Pero la voz de su madre al otro lado del teléfono apagó rápidamente su alegría. «Primero, demuestra que ese hijo es realmente tuyo», dijo Elisa con veneno. Algo se rompió dentro de Joaquín. Colgó, se quedó mirando por la ventana durante varios minutos y finalmente exhaló, hablando consigo mismo. «No importa. No me rendiré. Estaré con ella. Con nuestro hijo». Desde los primeros días, Camila comenzó a cambiar. Su rostro parecía más luminoso, su mirada más tranquila, y sus gestos se llenaban de ternura. Cada mañana acariciaba su vientre, le hablaba suavemente al bebé que crecía dentro de ella y a veces le cantaba canciones que su abuela le había enseñado cuando era niña. Joaquín la observaba en silencio mientras preparaba el desayuno o lavaba los platos. Por las noches, la veía dormirse con esa calma que parecía envolver toda la habitación,
y él se sentía arropado por esa dulzura silenciosa. Camila estaba convencida de que sería un niño, y Joaquín la escuchaba con atención, creyéndole en cada palabra. De repente, él se volvió más atento, más cálido y casi doméstico. Por las noches se sentaban juntos en el sofá, viendo películas, y él rozaba su vientre con las manos, intentando sentir el primer movimiento de su hijo. Cuando el embarazo llegaba casi al 9º mes, Joaquín tuvo que ausentarse unos días por trabajo en la empresa de su padre. Antes de marcharse, se aferró a Camila, abrazándola con fuerza, acariciando su cabello y besándole la frente con ternura. Susurró con voz cargada de emoción: «Llámame si algo pasa, aunque sea de noche o tenga que ir de inmediato. No importa la distancia, iré a tu lado». A diferencia de su madre, el padre de Joaquín siempre había tratado a Camila con delicadeza. La invitaba a tomar té, le preguntaba cómo se sentía, incluso le acariciaba el vientre con cuidado y sonreía, diciendo: «Pronto seré abuelo». Le compraba vitaminas de calidad y se ocupaba de organizar consultas médicas discretamente, sin que Elisa se enterara, buscando protegerla y asegurar la salud del bebé. Camila sentía que vivía entre dos mundos. Uno cálido y lleno de amor, donde Joaquín y su padre la acompañaban, pensando en su hijo. Y otro frío y hostil, marcado por la mirada cortante de su suegra, lista siempre para atacar con palabras hirientes. Y entonces, todo cambió de manera abrupta. Ese día comenzó como cualquier otro. Joaquín la besó, le deseó un buen día y prometió llamarla. Después desapareció sin dejar rastro. Sus mensajes quedaron sin respuesta y Camila no podía concentrarse. El tiempo se volvió lento y pesado. Cuando alguien golpeó la puerta, su corazón se encogió. Ni en sus peores pesadillas imaginó lo que estaba por venir. Era Elisa. Entró con el rostro pálido, los labios tensos y sin pronunciar palabra. Se sentó frente a Camila y finalmente habló con voz fría y dura. «Joaquín ha muerto». El mundo pareció desaparecer. Camila gritó con todas sus fuerzas y luego se desmayó. Despertó en una ambulancia, con la cabeza palpitando y un dolor intenso en el vientre. Los médicos conversaban entre ellos, y ella apenas podía entender algo. «¿A dónde me llevan?» «Esto no es mi hospital», susurró con debilidad. Elisa, sentada a su lado, miró por la ventana sin mostrar emoción. «Este es el hospital más cercano, ya te esperan allí». «¿Qué ocurrió?», preguntó Camila, con la voz temblorosa, intentando procesar la noticia. Elisa le mostró un teléfono con una imagen, un automóvil destrozado y una bolsa negra al lado. El titular decía: «Accidente fatal en las afueras de la ciudad». Camila gritó, pero el dolor y las contracciones le arrancaron el aliento. «Mi hijo ha muerto. Pero tú todavía eres joven y puedes rehacer tu vida. Tendrás otra familia, otros hijos. Pero este bebé es lo único que queda de Joaquín. Y yo lo quiero para mí», dijo Elisa, con una frialdad que helaba la sangre. «No, ese es mi hijo», intentó levantarse Camila, pero su cuerpo no obedecía. La visión se nublaba, el dolor era insoportable. «Está usted loca», alcanzó a decir con la voz entrecortada. Elisa no respondió, y Camila volvió a perder el conocimiento. Lo último que vio antes de desvanecerse fue la luz intensa del quirófano. Cuando despertó, se encontraba en una habitación silenciosa. Lo primero que preguntó, con voz quebrada, fue: «¿Dónde está mi bebé?». La enfermera bajó la mirada, con una voz distante. «Perdiste al bebé». «Eso no puede ser», gritó Camila. «Lo sentí moverse, estaba vivo». «Tu suegra dijo que perdiste el conocimiento y te caíste. Eso pudo provocar la pérdida», explicó la enfermera, sin mostrar emoción. «Pero eres joven, puedes intentarlo de nuevo». Camila no podía escuchar nada. Se levantó tambaleándose y caminó hasta la oficina del director del hospital, aferrándose al marco de la puerta. «Quiero ver a mi hijo», dijo con voz firme, intentando sostenerse. El médico la miró con cansancio y resignación. «No es posible. Ya se lo llevaron». «¿A dónde?», insistió ella. «¿A dónde van todos? No estás en condiciones de verlo y no es necesario. Créeme, el bebé tenía malformaciones graves. No era viable. Esto es mejor así». «Miente», gritó Camila con rabia. «Hice todos los estudios,
estaba sano. El rostro del médico se endureció. Señora, está usted emocionalmente inestable. Si continúa así, tendré que trasladarla a un centro especializado. Camila salió corriendo del hospital y llamó a sus padres. Una hora después, su padre la llevaba a casa en silencio. Durante todo el camino, ella no dijo una sola palabra, sumida en un dolor que parecía no tener fin. Pasaron algunos días antes de que Camila pudiera reunir suficiente coraje para presentarse en la casa de Elisa. Tocó la puerta con el corazón latiéndole con fuerza, y al abrir, se encontró con Elisa vestida completamente de negro. Sobre la mesa se veía un retrato de Joaquín, con un lazo oscuro que parecía envolverlo en luto. La tensión en la habitación era casi insoportable. Camila entró y con voz firme, cargada de dolor y furia, dijo: «Me quitaste a mi hijo, no puedo entender cómo pudiste hacerme esto». Elisa, temblando, bajó la cabeza y dejó escapar un sollozo que se transformó en llanto abierto. «Te prometo que no fue mi intención. Lo vi, me mostraron. Solo quería proteger algo que me quedaba de Joaquín. Perdóname, de verdad». Camila salió sin mirar atrás, con la sensación de que alguien le había arrancado el corazón del pecho. Sentía un vacío tan profundo que parecía absorber todo lo que quedaba de su fuerza. Lo que Camila no sabía era que solo Elisa conocía la verdad completa. En una habitación cerrada con llave, se escuchaba el llanto de un bebé sano. Elisa se quitó el velo negro, se secó las lágrimas y se acercó a la cuna donde dormía un niño fuerte, con los rasgos inconfundibles de Joaquín. Su refugio. Su poder. Lo tomó entre sus brazos, acariciándole la mejilla y murmurándole palabras suaves, llenas de complicidad y control. Después entró en otra habitación, donde Joaquín yacía, cubierto de vendas y con el cuerpo dolorido por las heridas del accidente. Su cara mostraba la marca de los golpes, pero estaba vivo. «Los doctores dicen que te recuperarás», le susurró Elisa, tratando de transmitir calma. «Mira, aquí tienes a tu hijo». Pero su madre no sobrevivió. Fue una complicación inesperada, algo que nadie pudo prever. «Lo siento, hijo. Ahora solo me tienes a mí. Pero haré todo lo posible para cuidarte, a ti y a él». Apretó al bebé contra su pecho con una sonrisa que mezclaba amor y manipulación. Su mentira se había consolidado con la misma fuerza que el miedo que ahora se había instalado en el alma de Camila. El cinturón de seguridad fue lo único que salvó a Joaquín aquella noche terrible. Desde un accidente anterior, siempre se aseguraba de abrocharse, y esa pequeña precaución le salvó la vida. Sin embargo, cuando Elisa llamó al hospital en las primeras horas después del choque, le informaron con voz firme: «Su hijo ha fallecido». Esa frase golpeó a Elisa como un huracán de emociones. La desesperación y el dolor se mezclaron, y en ese instante comprendió el poder que podía tener sobre la vida de todos. Su reacción fue fría y calculada, pero su interior hervía. Durante la identificación del cuerpo, cuando todos creían estar frente a Joaquín, se reveló que había un error. Elisa vio la oportunidad y tomó una decisión que no tendría retorno. No dijo nada sobre la supervivencia de Joaquín. Todo lo contrario, manipuló la situación para su propio beneficio. Mentía sin titubear, sobornó al director del hospital, un viejo conocido suyo, y logró que participara en la farsa. Camila fue engañada, su hijo fue retirado de su alcance. A Joaquín y al bebé les hicieron creer que Camila había fallecido durante el parto. Joaquín escuchó esas palabras, sí, las escuchó, pero no reaccionó. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos y sin emitir sonido. Su estado era alarmante. Al principio, los médicos pensaron que su silencio se debía al trauma craneal, pero con el tiempo se hizo evidente que su herida más profunda era emocional. La conclusión médica fue clara: padecía un trastorno de estrés postraumático severo, una herida invisible pero devastadora, que marcaba cada gesto y cada pensamiento. Pasaron muchos años. Durante todo ese tiempo, Elisa cargó con todo sobre sus hombros: cuidar al hijo, criar al nieto, mantener el hogar en pie. Alberto había cumplido ya 4 años, y ella ya no podía ocultar lo agotador que era intentar sostenerlo todo sin ayuda. Cada día se sentía más abrumada, su temperamento se volvía más irritable y la rabia se filtraba en los momentos más inesperados. A veces, al mirar al niño, no sentía amor sino una culpa profunda que le oprimía el pecho,
un recordatorio constante de que ella misma le había arrebatado a su madre. Sentía como si se estuviera ahogando, no físicamente, sino por dentro, atrapada en un océano de soledad y remordimiento. Las noches eran interminables, apenas dormía, y casi no lograba alimentarse. Su mundo anterior, aquel salón de belleza donde se sentía fuerte, elegante y dueña de sí misma, había desaparecido por completo. Frente al espejo ya no se reflejaba la mujer segura y pulida que conocía. Ahora solo veía a alguien con los ojos apagados, el cabello despeinado y la sensación de no saber por dónde empezar. Su frustración a veces explotaba contra su esposo. No le culpaba por nada, pero la presión de su propia mentira y el peso de los secretos que cargaba la consumían lentamente. Sin embargo, lo más desgarrador era ver a Joaquín. Podía pasar horas recostado, inmóvil, sin pronunciar palabra alguna. Si nadie lo ayudaba, ni comía ni se aseaba. Sabía hablar, pero apenas lo hacía, como si su alma se hubiera ausentado y solo quedara el cuerpo vacío. Elisa luchaba contra esa barrera invisible. Se acercaba a él con ternura y desesperación, hablándole de Alberto, rogándole: «Por favor, despierta. Mira a tu hijo, él te necesita. Es de Camila, no puedes quedarte así». Pero en cuanto mencionaba a Camila, Joaquín se encogía sobre sí mismo, se aislaba, se ocultaba en su propio silencio. A veces se arrastraba hacia un rincón, se acurrucaba y gemía, consumido por un dolor tan profundo que nada parecía calmarlo. Llevarlo a hospitales, psicólogos, psiquiatras, nada funcionaba. Cada intento parecía inútil. Y mientras tanto, el niño crecía, pequeño y lleno de vida, pero privado de la atención y la cercanía que un hijo merece. Un día, Alberto enfermó con fiebre alta que no bajaba ni con jarabes ni con medicación común. Elisa entró en pánico. Estaba sola, sin médicos disponibles y su doctor de confianza de vacaciones. El miedo la empujó a llamar a emergencias, como un grito de ayuda desesperado. Cuando la puerta se abrió, apareció una mujer joven, frágil, con bata blanca, acompañada por un médico mayor. Entraron rápidamente, examinaron al niño con precisión, con gesto decidido, el doctor indicó a su asistente: «La inyección ahora, sin demora». El niño empezó a llorar, pero la joven doctora lo tomó en brazos con delicadeza y comenzó a cantarle una canción de cuna, antigua y llena de suavidad, con un ritmo hipnótico que parecía calmar incluso los temores más profundos. Elisa observaba cómo el llanto se transformaba en calma, cómo los ojos de Alberto seguían a la mujer con atención, y un escalofrío le recorrió la espalda. Su corazón pareció detenerse un instante. En ese momento, Joaquín apareció en la sala. Como si hubiera sentido algo que lo llamaba desde lo profundo. La mujer levantó la mirada y quedó congelada. Se quitó los lentes y lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad, miedo y reconocimiento. Era imposible no reconocerlo. «Joaquín», susurró ella, con voz temblorosa, cargada de emoción y alivio. Él dio un paso hacia adelante, los ojos abiertos de asombro y cautela. «¿Camila? Pero, ¿eres tú?» «Yo, me dijeron que habías muerto». «Y a mí me dijeron que tú ya no estabas», respondió ella, conteniendo las lágrimas, con la voz quebrada pero firme. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, un silencio profundo llenó la sala. Dolor, esperanza y vida se mezclaron en un instante suspendido. Entonces se abrazaron, sin decir nada, llorando sin control, dejando que años de miedo y sufrimiento se derramaran en ese abrazo largamente esperado. Elisa se retiró en silencio, sin justificar nada. Sabía que no había palabras ni perdón que pudieran explicar lo que había sucedido. Camila se quedó. Le dijo al médico que no se iría, que debía cuidar de su hijo y de Joaquín. El médico entendió sin necesidad de explicaciones. Camila ya no podía alejarse de ellos, no después de todo lo que le habían arrebatado. Elisa desapareció, sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de ella. Alberto se aferraba a Camila con fuerza, abrazándola, rozando su mejilla como si de repente supiera que ella era su madre. Camila no lo soltaba. Se sentaba junto a Joaquín, le acariciaba el cabello y le hablaba suavemente, con palabras llenas de ternura y paciencia. Joaquín la miraba, intentando hablar, con la voz débil y vacilante, pero poco a poco recuperando la vida y la confianza. Camila pidió una licencia en el trabajo y contó todo a sus padres.
Solo ellos conocían la verdad, cómo había sobrevivido tras la aparente muerte de Joaquín y la supuesta pérdida de su hijo. Aquella noche, cuando pensó que debía marcharse para siempre, su padre la detuvo y la protegió. Ahora Camila estaba viva y vivía por ellos. Por Joaquín. Por su hijo. Por la familia que, finalmente, había logrado reconstruir con sus propias manos y su amor indestructible. Aquella noche, el padre de Joaquín regresó a casa después de un largo día, pero cuando abrió la puerta y los vio, su cuerpo se detuvo como si todo se congelara a su alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió entrecortada. Sin poder contener la emoción, corrió hacia Camila primero, luego hacia su hijo y finalmente hacia su nieto, envolviéndolos a los tres en un abrazo apretado y tembloroso. No sabía por dónde empezar, cómo dividir su cariño entre ellos, cómo demostrar todo lo que sentía en ese instante. Lloraba sin vergüenza, un hombre fuerte, acostumbrado a mantener el control, se dejó llevar por la alegría más pura que había sentido en mucho tiempo. Cada lágrima que caía parecía liberar años de angustia, miedo y esperanza acumulada. Mientras tanto, Elisa decidió que su tiempo allí había terminado. Dejó todo atrás y se mudó a otro país acompañada de una amiga cercana, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos y de la mentira que había construido. Se divorció en silencio, sin peleas ni explicaciones, y nunca volvió. No escribió cartas, no hizo llamadas, no dejó rastros de su existencia allí. Su partida fue definitiva. Lo que permaneció fue algo más fuerte, una familia unida, real, auténtica. Joaquín comenzó su recuperación, lenta pero constante. Día tras día, paso a paso, volvió a retomar la vida que creía perdida. Regresó al trabajo, volvió a sonreír y a mirar el mundo con ojos llenos de luz. Aquellos ojos que alguna vez habían estado vacíos de emoción, ahora reflejaban paz y esperanza. Camila, por su parte, encontró un empleo como doctora, dedicando sus días a sanar a otros, pero también a curar su propio corazón. Cada paciente que ayudaba, cada mano que sostenía, era un recordatorio de que la vida podía reconstruirse, de que el amor podía volver a florecer. Y lo más maravilloso, quedó embarazada de nuevo, trayendo una nueva promesa de vida y alegría a la familia. Ahora, en ese hogar, cada noche tiene un ritual silencioso y lleno de ternura. Alberto abraza a su madre con fuerza, y sus pequeños brazos transmiten confianza y amor. Joaquín besa la frente de su hijo y sonríe, sintiendo que cada día vivido vale la pena. En esa casa no hay espacio para mentiras ni secretos, solo hay verdad, comprensión y cariño profundo. Cada risa, cada gesto, cada abrazo es una celebración de lo que realmente importa, la familia, la esperanza y la vida que sigue su curso, renovándose con cada instante.